¿Te has preguntado alguna vez si la historia que conocemos sobre los discípulos de Jesús es toda la verdad? Durante siglos se ha narrado que Jesús tuvo 12 discípulos visibles. Pero, ¿qué pasaría si existiera un círculo secreto, un grupo oculto de seguidores cuyo conocimiento trascendía la narrativa oficial y que guardaba enseñanzas tan revolucionarias que amenazaban con cambiar para siempre la comprensión del cristianismo? Imagina que en las sombras operaba un grupo selecto, cuyos nombres fueron silenciados y cuyos mensajes quedaron enterrados, protegidos por el tiempo y la discreción. Este grupo no solo habría sido clave en la preservación de enseñanzas prohibidas, sino que su existencia podría explicar algunos de los pasajes enigmáticos de los evangelios, donde figuras aparecen y desaparecen sin explicación, dejando pistas de una verdad oculta que pocos se atreven a cuestionar. Desde los primeros días de la cristiandad, se nos ha revelado a través de textos y tradiciones que Jesús compartió con ciertos discípulos secretos enseñanzas reservadas únicamente para los iniciados. Estas revelaciones, lejos de ser simples añadidos anecdóticos, parecían tener un carácter esotérico, destinado a transformar la conciencia y a liberar al individuo de las limitaciones impuestas por la tradición institucional. José de Arimatea, por ejemplo, no solo fue el hombre que se atrevió a reclamar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Su figura encierra secretos que sugieren que conocía aspectos profundos del mensaje del Maestro, aspectos que nunca fueron divulgados abiertamente en la narrativa canónica. Su gesto de recogida del cuerpo, realizado con valentía ante la oposición de las autoridades, pudo haber sido un acto deliberado para preservar un conocimiento que iba más allá de lo visible, un testimonio de fe que trascendía el simple ritual de la sepultura. Asimismo, Nicodemo, el fariseo que buscó a Jesús en la penumbra de la noche, evidenció un temor no tanto a la persecución, sino al conocimiento prohibido. Su encuentro en secreto con el Maestro sugiere que, en esa intimidad, se le revelaron enseñanzas que comprometían el status quo religioso y que podían poner en jaque a la jerarquía establecida. La discreción con la que actuaba, temeroso de ser identificado, denota que lo que recibió no era para la corriente mayoritaria, sino para aquellos capaces de comprender la trascendencia del mensaje. Así, la figura de Nicodemo se alza como un símbolo de aquellos que, a pesar de vivir en un mundo hostil, se atreven a buscar la verdad oculta detrás de las palabras de Jesús. Pero los textos apócrifos y gnósticos ofrecen aún más pistas. En el Evangelio de Tomás se nos presenta a un Jesús que no realiza milagros espectaculares ni predica de manera sensacional, sino que invita a cada persona a descubrir la divinidad que reside en su interior. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará, declara este Evangelio, poniendo de relieve que el verdadero conocimiento no depende de intermediarios ni de instituciones, sino de un despertar personal que trasciende la realidad material. Este mensaje, radical en su esencia, habría sido demasiado liberador para los poderosos de la iglesia primitiva, pues implicaba que el acceso a lo divino era una posibilidad inherente a cada ser humano, y no el privilegio exclusivo de unos pocos elegidos. En ese contexto, resulta evidente que la existencia de un círculo oculto de discípulos podría haber servido para preservar este conocimiento, transmitiéndolo de generación en generación de manera reservada, a fin de evitar que cayera en manos de quienes deseaban controlar la narrativa y limitar la libertad espiritual. El Evangelio de María Magdalena aporta otro matiz fundamental a esta historia oculta.
Lejos de ser la simple pecadora arrepentida que la tradición popular redujo a un estereotipo, María aparece en textos gnósticos como una maestra iluminada, una figura que poseía un entendimiento profundo del mensaje de Jesús y que, por ello, fue marginada por aquellos que deseaban centralizar la autoridad en manos masculinas. Su papel, presentado en estos evangelios como el de una guía espiritual capaz de interpretar las enseñanzas secretas del Maestro, sugiere que existió una lucha interna en los primeros círculos cristianos sobre quién tenía derecho a conocer la verdad. Pedro, a menudo retratado como el pilar de la Iglesia, incluso cuestiona abiertamente la capacidad de María para transmitir tales enseñanzas, lo que evidencia una tensión entre una fe vivencial, intuitiva, y la fe institucionalizada que buscaba establecer límites claros para la transmisión del conocimiento. Esta disputa no fue meramente personal, sino un reflejo de un conflicto mayor: la lucha por determinar si la salvación y el conocimiento divino eran accesibles a todos o si debían ser reservados para una élite. Además, algunos textos atribuidos a Judas, en particular el Evangelio de Judas, han reinterpretado la figura del traidor de forma sorprendente, presentándolo no como el villano que la tradición establecida ha pintado, sino como el único discípulo que realmente comprendió el plan divino de Jesús. Según estos escritos, Judas habría sido el depositario de secretos que revelaban que su traición era, en cierto sentido, necesaria para cumplir con el destino del Salvador. Esta perspectiva, que desafía la visión tradicional, plantea preguntas inquietantes sobre cómo la Iglesia primitiva pudo haber suprimido narrativas que ofrecían un entendimiento más complejo y liberador del sacrificio de Cristo. La supresión de estos textos habría respondido al temor de que un conocimiento demasiado profundo y empoderador pusiera en riesgo la estructura de poder que se estaba forjando en el cristianismo institucional. La existencia de estos grupos ocultos, si es que realmente existieron, nos invita a replantear la forma en que entendemos la transmisión de la fe. En un mundo en el que el poder se ejerce no solo a través de las palabras, sino mediante el control de la información, la decisión de ocultar ciertos textos y de marginar a determinados discípulos pudo haber sido un acto deliberado para consolidar una visión de la fe que limitara el acceso a lo místico y al conocimiento interno. Las sociedades secretas, desde los templarios hasta los rosacruces, han sido tradicionalmente depositarias de conocimientos esotéricos que la historia oficial ha intentado borrar. Estos grupos, en su búsqueda por preservar una sabiduría ancestral, practicaban rituales y utilizaban símbolos que desafiaban las interpretaciones literales de los evangelios canónicos, promoviendo en cambio una espiritualidad basada en el autoconocimiento y la transformación interior. La revelación de que el verdadero reino de Dios podría estar dentro de cada ser humano es una idea tan poderosa que amenaza con desestabilizar las estructuras jerárquicas que han dominado la historia de la Iglesia. Jesús, en sus parábolas, hablaba de un camino de autoconocimiento que llevaba al despertar de la divinidad interna, un mensaje que, si se comprendiera en su totalidad, empoderaría a cada creyente a actuar de manera autónoma en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, para que ese mensaje se difundiera sin restricciones, era necesario que ciertos círculos mantuvieran en secreto ese conocimiento, revelándolo solo a aquellos que estuvieran preparados para asumirlo. Este control del saber habría sido una herramienta de poder, utilizada para evitar que una espiritualidad liberadora se extendiera de forma indiscriminada, pues el poder que emana de la autorrealización y del despertar interno es incompatible con el control centralizado.
A lo largo de los siglos, la historia ha intentado borrar o minimizar la existencia de estos discípulos ocultos. Los textos apócrifos que han sobrevivido, aunque fragmentarios y a menudo reinterpretados por diferentes corrientes, insinúan que la enseñanza original de Jesús incluía dimensiones místicas que desafiaban la visión reduccionista de la fe que se impuso posteriormente. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Judas son ejemplos de narrativas que, lejos de contar la historia convencional, exploran el significado de la iluminación interior y del despertar espiritual. Estos escritos, aunque rechazados oficialmente por la Iglesia, han encontrado eco en movimientos contemporáneos que buscan una fe más personal y menos institucionalizada. Una fe que priorice la experiencia directa de lo divino sobre la dependencia de intermediarios. La supresión de estos textos y de la memoria de los discípulos que los portaban no fue fruto del azar, sino el resultado de una lucha de poder en la que las estructuras eclesiásticas optaron por preservar una versión de la fe que garantizara su autoridad. Los evangelios canónicos, cuidadosamente seleccionados y aprobados en concilios, reflejaban no solo la esencia del mensaje de Jesús, sino también las necesidades políticas y sociales de una iglesia en consolidación. Este proceso de selección implicó descartar relatos que, aunque ricos en contenido místico, podían poner en peligro la cohesión y el control de la institución. Así, la historia del cristianismo quedó marcada por una dualidad. Por un lado, el mensaje radical y liberador de un conocimiento oculto, y por otro, la versión oficial que se impuso para mantener el orden y la jerarquía. La pregunta que hoy nos invita a reflexionar es si la historia que conocemos es completa o si existen fragmentos ocultos que aún esperan ser descubiertos. ¿Qué enseñanzas habría transmitido un círculo de discípulos secretos que la historia oficial decidió silenciar? ¿Podrían estos conocimientos cambiar la forma en que vivimos nuestra fe, empoderándonos a descubrir que la divinidad reside en nuestro interior y que cada uno tiene la capacidad de alcanzar la iluminación? Estas preguntas no son solo académicas, sino profundamente existenciales, pues tocan el corazón mismo de la espiritualidad y el sentido de la redención personal. En este viaje de descubrimiento, debemos ser conscientes de que la verdadera fe va más allá de los rituales y las doctrinas. Se trata de una experiencia íntima y personal del encuentro con lo divino. Jesús mismo enfatizó que el reino de Dios está dentro de cada uno, una afirmación que invita a cuestionar la necesidad de intermediarios y a explorar la posibilidad de una conexión directa con la divinidad. Si la luz del conocimiento místico, ocultada durante siglos por estructuras de poder, llega a iluminar nuestras mentes, podríamos transformar no solo nuestra fe, sino también la forma en que entendemos la salvación y el propósito de la existencia. La historia de estos discípulos ocultos y de las enseñanzas prohibidas es una invitación a repensar el camino espiritual. Nos desafía a buscar una fe que no dependa exclusivamente de la tradición institucional, sino que se fundamente en el autoconocimiento y en el despertar interior, en la capacidad de cada ser humano para reconocer y manifestar su propia divinidad. Este conocimiento, aunque suprimido por el tiempo y las disputas de poder, persiste en fragmentos y vestigios que esperan ser redescubiertos por aquellos que estén dispuestos a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar lo que siempre se nos ha dicho. En la búsqueda de este saber oculto, encontramos referencias en los antiguos textos gnósticos, en las parábolas y en los silencios de los evangelios canónicos.
La figura de María Magdalena, por ejemplo, surge como un símbolo de la sabiduría secreta y de una fe que desafiaba las convenciones, siendo posiblemente la portadora de revelaciones que iban más allá de lo visible, destinada a aquellos que estaban preparados para recibir el mensaje de la verdad interior. Su historia, entrelazada con la de otros discípulos que han sido olvidados o marginados, sugiere que el camino hacia la iluminación siempre estuvo reservado para aquellos que se atrevieron a explorar los misterios más profundos del alma. Además, las tradiciones esotéricas y las sociedades místicas que han perdurado a lo largo de la historia, como los templarios, los rosacruces y los cátaros, atestiguan la existencia de un conocimiento que, aunque oculto a los ojos del mundo, ha influido en la forma en que se entiende el cristianismo y la espiritualidad. Estos grupos, a menudo perseguidos y malinterpretados, conservaron enseñanzas que desafiaban la visión oficial, promoviendo una espiritualidad basada en la experiencia directa y en el poder transformador del autoconocimiento. La resistencia de estos movimientos frente a la censura y la represión es un testimonio del inquebrantable anhelo humano por trascender la condición material y alcanzar una unión íntima con lo divino. Si realmente existió un círculo de discípulos ocultos, su legado no se habría perdido por completo, sino que seguiría latente en las tradiciones místicas, en los símbolos y en los textos que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Este legado, aunque fragmentario, nos invita a cuestionar la historia oficial y a explorar la posibilidad de que el mensaje original de Jesús incluía dimensiones que van más allá de lo que se nos ha enseñado. El desafío consiste en recuperar ese saber, descifrar los códigos ocultos en los textos antiguos y permitir que una nueva visión de la fe emerja, una que reconozca la capacidad inherente de cada persona para conectar con la divinidad y para transformar su existencia a través del autoconocimiento. La importancia de esta búsqueda radica en que, si logramos desenterrar y comprender esos secretos, podríamos revolucionar la forma en que vivimos nuestra espiritualidad. Imagina una fe en la que cada individuo se sienta empoderado para descubrir la luz interior que le fue otorgada por el Creador, sin depender exclusivamente de estructuras jerárquicas que a menudo han servido para mantener el poder concentrado en unos pocos. Este conocimiento liberador podría transformar no solo nuestras vidas personales, sino también la sociedad en su conjunto, abriendo las puertas a una revolución espiritual que desate el potencial oculto en cada ser humano. Es posible que la verdadera enseñanza de Jesús no se limitara a las parábolas y milagros que relatan los evangelios oficiales, sino que incluyera un mensaje secreto destinado a aquellos que estaban dispuestos a trascender los límites del dogma. Un mensaje que explicara que el verdadero reino de Dios reside dentro de nosotros y que el camino hacia la iluminación es un viaje interno de autodescubrimiento, de romper las cadenas del miedo y de despertar a la realidad de nuestra propia divinidad. Esta revelación, en manos de unos pocos discípulos ocultos, habría sido tan poderosa que habría amenazado con desestabilizar las estructuras de poder de la Iglesia naciente, motivo por el cual fue cuidadosamente suprimida y relegada a los márgenes de la historia oficial. Hoy, al redescubrir fragmentos de textos perdidos, hallazgos arqueológicos y tradiciones orales, tenemos la oportunidad de reconstruir una parte de esa verdad. No se trata de rechazar la historia canónica, sino de complementarla y de abrir la mente a la posibilidad de que el mensaje de Jesús era mucho más complejo y profundo de lo que se nos ha contado.
La tarea es ardua, pues implica desentrañar capas de interpretaciones, corrientes de pensamiento y tensiones de poder que se han ido superponiendo a lo largo de los siglos. Sin embargo, cada pista, cada manuscrito, cada eco de antiguas voces nos invita a mirar más allá y a descubrir que la fe es un camino que se construye desde el interior, con cada paso que damos hacia la verdad. Este viaje hacia el conocimiento oculto nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Qué enseñanzas fueron deliberadamente ocultadas? ¿Qué secretos guardaban aquellos discípulos que en silencio compartieron con Jesús un conocimiento que desafiaba las convenciones? ¿Y qué implicaciones tendría para el cristianismo contemporáneo recuperar esas enseñanzas, no como un dogma rígido, sino como una invitación a la transformación personal y colectiva? Estas son preguntas que merecen ser exploradas con rigor, humildad y pasión, pues en ellas reside la posibilidad de un renacimiento espiritual que devuelva a la fe su carácter liberador y profundamente humano. La historia de los discípulos ocultos, los textos gnósticos y las tradiciones místicas, que han sobrevivido a la censura, no son simples curiosidades académicas. Son la manifestación de un anhelo ancestral de conocer la verdad, de descubrir el misterio de la existencia y de liberarse de las limitaciones impuestas por estructuras de poder que a lo largo de la historia han buscado controlar el acceso al conocimiento divino. Este saber, oculto en símbolos, rituales y textos enigmáticos, es un legado que nos invita a retomar el camino del autoconocimiento, a abrazar la luz que reside en nuestro interior y a transformar nuestra comprensión de la fe. Si este conocimiento se recupera y se difunde, no solo cambiará la manera en que entendemos el cristianismo, sino que también empoderará a cada individuo a asumir su papel como portador de la divinidad, a cuestionar las estructuras que limitan la libertad espiritual y a construir una comunidad basada en la verdad y en el amor incondicional. La revelación de estos secretos, largamente ocultos, podría abrir una nueva era en la que la fe deje de ser un instrumento de control para convertirse en una fuerza de liberación y transformación global. Este es el desafío que hoy nos invita a asumir. Mirar más allá de lo evidente, cuestionar lo que se nos ha enseñado y descubrir en las sombras de la historia la verdad sobre aquellos discípulos que, con valentía y discreción, guardaron un conocimiento tan profundo que pudo haber cambiado el curso del cristianismo. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras mentes y corazones para recibir esa verdad? La invitación es a explorar, a investigar y a redescubrir un mensaje que ha permanecido oculto durante siglos, esperando ser liberado para iluminar el camino de quienes buscan la verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes en tu interior que hay algo más que la versión oficial, que la historia de la fe es mucho más rica y compleja de lo que se nos ha contado. Te invito a unirte a esta búsqueda, a dejar de lado las certezas superficiales y a adentrarte en el misterio de los discípulos ocultos, en la esperanza de encontrar un conocimiento que trascienda el tiempo y que te conecte con la esencia más profunda del mensaje de Jesús. Comparte este video, suscríbete para seguir explorando estos enigmas y déjanos tus comentarios sobre qué parte de esta historia te ha impactado más. Juntos podemos reconstruir las piezas de un rompecabezas olvidado para que la verdad, por más oculta que haya sido, finalmente pueda brillar y transformar nuestras vidas. La historia nunca se pierde, solo espera ser redescubierta por aquellos que se atreven a buscarla con un corazón sincero y una mente abierta. Gracias por acompañarnos en este viaje de revelación y búsqueda. Que la luz del conocimiento ilumine tu camino
y que el misterio de la fe te inspire a vivir con pasión, coraje y humildad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los secretos que la historia y la fe han tratado de mantener en la penumbra. Que la verdad y la sabiduría te acompañen siempre y que nunca dejes de cuestionar lo establecido para poder alcanzar la verdadera libertad espiritual. Hasta el próximo encuentro.